Buenas noches, Mar Azul. Si estás aquí por primera vez, quiero decirte dos cosas. Que nuestro deseo es que puedas conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir tu propósito. Quizás estás aquí y mientras cantábamos, quizás de tus ojos salían lágrimas, como de los míos, y quizás tú no entiendas lo que está pasando alrededor tuyo, pero yo quiero decirte qué es. Quiero ponerle un nombre a eso que estás sintiendo. Eso es el amor incondicional de Dios que te está rodeando y que te está abrazando. Y por eso no puede contenerse tu alma y por eso tiene que responder tu cuerpo de alguna otra forma, porque su amor es incontenible y Él está aquí en este lugar para abrazarnos. Hoy es un día especial y continuamos con una de estas series que creo están transformando primero a nosotros, porque somos los que tenemos la oportunidad de escucharla, de estudiarla, y luego nosotros venimos aquí con la responsabilidad de compartir con ustedes lo que hemos recibido y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hace un tiempo, 6 semanas atrás, comenzamos esta serie que se titula El comienzo de alguien nuevo. Dígale a la persona que está a su lado, alguien nuevo. Esta es la 6ª parte y vamos a aprovechar y ya que le dijiste alguien nuevo, ¿por qué no le das un high five a la persona que está a tu lado? Le dice, qué bueno que estás aquí. Y ahora te miras a la persona que está detrás de ti, practicas el inglés y le dices, I am so glad you're here. I am so glad you're here. Esto es como la banda de worship. Todos juntos suenan magníficos. La semana pasada esta serie tomó un giro aún más personal. Rey nos hablaba sobre que la realidad es que necesitamos mirar nuestro pasado, que en nuestro camino de convertirnos en discípulos, en verdaderos seguidores de Jesús, tenemos que trabajar con nuestro pasado, y esta es una decisión personal que cada uno de nosotros puede tomar. La realidad es que cuando hablamos de mirar nuestro pasado, no es algo que nosotros hacemos por default o disfrutamos hacer. O sea, yo no en mi día de descanso o en mi día libre, yo no le digo a mi esposa, hey baby, ¿qué tal si hoy tenemos un tiempo para mirar y mirar nuestro pasado y ver, ¿verdad?, las cosas que enfrentamos en nuestra niñez y el dolor que tuvimos por las decisiones que tomaron nuestros padres? Esto no es algo que nosotros hacemos como uno de nuestros pasatiempos favoritos. Así que como no es mi pasatiempo favorito, no pretendemos que tampoco sea el tuyo. La realidad es que mirar a nuestro pasado es una decisión difícil, es una decisión compleja. Pero la realidad es que la invitación de Jesús es que miremos hacia nuestro pasado, porque nuestro presente está siendo formado por nuestro pasado. Quieras o no, no es algo que puedes cambiar, es algo que ocurre. Todos y cada uno de los que estamos aquí en este cuarto heredamos cosas de nuestra familia de origen y nuestra cultura que no están alineadas a las prácticas y disciplinas que Jesús enseñó. Así que es importante mirar al pasado. Por eso te invitamos a que si tienes celular y puedes bajar un app, vayas al App Store y bajes la aplicación de Mar Azul y allí puedas ver todas las series, todos los capítulos de esta serie que se llama El comienzo de alguien nuevo, que te va a llevar en un camino hacia tomar decisiones para convertirte en un discípulo de Jesús. Hoy no solamente vamos a continuar nuestra conversación, la semana pasada hablamos sobre romper, cómo afecta el pecado generacional a nuestra familia personalmente. Hoy vamos a hablar acerca de los patrones relacionales que nosotros construimos y que muchas veces nos definen
y que no sabemos cómo romperlos. Hoy vamos a descubrir qué Dios tiene que decirnos acerca de esto. Y la realidad es que vamos a tomar la historia exactamente donde la dejamos. Terminamos hablando de un personaje que se llama José, que fue afectado por las decisiones de su abuelo Abraham y luego su bisabuelo Abraham, su abuelo su abuelo Isaac y su padre Jacob. Viste que ya empezamos con los nombres y se complica el asunto. Este muchacho, José, es el hijo favorito de su padre Jacob y sus hermanos le tienen mucha rencilla, bastante odio porque pues su padre le regala una túnica. El pana le encantaba lucir su túnica y decirle a sus hermanos que él era el favorito. Y los hermanos engendran un plan y no solamente lo tiran a un pozo, lo venden a unos extranjeros y van y le dicen a su padre Jacob que su hijo favorito, que el hijo que él le había regalado la túnica, le llevan la túnica llena de sangre y le dicen: tu hijo ha muerto. Y Jacob ahora es engañado por sus hijos. Y esto le trae mucho sufrimiento a la vida de Jacob. Y ahí está José. José no murió aquel día, sino que fue vendido a Egipto. Y llega a la casa de un hombre pudiente llamado Potifar, jefe de la guardia del faraón. Y José empieza a servir como un esclavo allí donde Potifar. Y la realidad es que José es un chamaco que hace las cosas bien. José parecía que tenía, tú sabes, un deseo por hacer las cosas bien. Y aunque había sido traicionado por sus hermanos y vendido a los egipcios, él empieza a trabajar en la casa de Potifar y empieza a ver los frutos de hacer las cosas bien. Tanto así que Potifar le entrega lo hace mayordomo de su casa y administrador de todos sus bienes. ¿Ok? Sigan esta historia porque vamos a ver cómo José, el Señor lo va llevando en un camino particular que creemos nosotros que puede enseñarnos mucho hoy a nosotros en el 2023. Miren esto, en Génesis 39 dice esto: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Así que ahora José es la mano derecha de Potifar y está en su casa. Y Potifar le entrega todo a José, excepto su esposa. Pero la esposa de Potifar tiene ciertos asuntos con José, porque al parecer José era un tipo good looking y además de ser good looking, pues hacía las cosas bien, hacía que todo lo que él tocaba prosperaba. Y dice que la esposa de Potifar se obsesionó con este chamaco y se obsesionó con el deseo particular de acostarse con José, una obsesión bastante obstinada. Y dice que de día y de noche, lo único que esta mujer hacía era buscar la oportunidad para acostarse con José. Pero José, en respeto a Potifar y en honor a Dios, dice que en un momento donde ella le hace una encrucijada y lo encuentra, y José no tiene otra opción más que o acceder o salir corriendo, José sale corriendo. Y se forma el capítulo de la novela chévere porque él tiene que salir casi desnudo. Y su esposa, la esposa de Potifar, lo acusa en contra de Potifar y José termina en la cárcel. ¿Ok? Vimos a José que es tirado en un pozo por sus hermanos, es vendido, ahora trabaja en la casa de Potifar. Y no solamente ahora José, después de hacer todo bien y hacer prosperar la casa de Potifar, ahora está en la cárcel. Y vamos a mirar lo que pasa en la cárcel, porque hay un asunto particular. Y ya muchos de ustedes estarán diciendo: José está bien salado. Ese pana
tiene que hacer algo con su vida, tú sabes. Pero escúchame, la Biblia dice en Génesis 39, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Tú sabes que Dios está con alguien cuando hasta en la cárcel tú haces que las cosas prosperen. O sea, José tenía algo particular en su vida que hacía que las cosas le salían bien. No tenía magia, no tenía un palito para hacer que las cosas funcionaran. José tenía algo interesante para nosotros hoy. José tenía el favor de Dios. Y no importa dónde él se encontrara, Dios estaba con él. Y esto es interesante para algunos de nosotros que hoy están aquí y llegaron a este lugar. Y quizás no estás donde tú quieres estar. Y tú puedes pensar, y quizás la cultura, si hubiésemos mirado la historia de José en aquel momento, hoy, hubiésemos pensado que este era un tipo malo, porque no solamente lo venden sus hermanos, sino que ahora está en la cárcel. Si nosotros hubiésemos mirado la vida de José, probablemente hubiésemos dicho, este tipo tiene que tener algo malo. Pero no, Dios estaba con José. Y miren lo que pasa en la cárcel. En la cárcel, José empieza a dejarle saber a las personas que él tiene algunos dones, además de que hacer que las cosas administrar bien y hacer que las cosas corran. Él tiene el don de interpretar sueños. Y a la cárcel llegan dos personas que vienen del palacio y allí en la cárcel él le interpreta un sueño particular a uno de ellos. A uno le va bien, a otro no le fue tan bien. Y al que le fue bien lo sacan de la cárcel y lo llevan al palacio. Y dejó a José en la cárcel. No se acordó de José por ningún momento. Olvídate, dijo, gracias José, muy bien, ya estoy aquí, nos vemos, bye. Pero hay un momento donde el faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar. Y entonces empiezan a llamar a todos los magos, a toda la gente de aquel momento que tenía algún don particular para interpretar sueños, y nadie puede interpretar el sueño del faraón. Pero allí hay alguien que cuando estuvo en la cárcel, un muchacho le interpretó el sueño, así que le dice al faraón, permiso, cuando yo estaba en la cárcel, hubo alguien que me interpretó un sueño, si tú quieres lo traemos, al final no tenemos nada que perder. Y traen a José, y José interpreta el sueño del faraón y le dice, mira, socio, esto es lo que el sueño tuyo significa. Vienen 7 años de escasez, de abundancia, y luego vienen 7 años de escasez. Y tú necesitas alguien que te ayude a administrar este asunto, porque si tú no te organizas, pues van a pasar los 7 años de abundancia y vas a tener escasez y no vas a estar preparado. Así que el faraón escucha la interpretación de José, y esto es lo que le pareció al faraón. Capítulo 41. Miren lo que dice el faraón. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré autoridad más que tú, porque soy el rey, obvio. Ahí tenemos al hombre que fue echado a un pozo y vendido por sus hermanos, luego en la casa de Potifar llevado a la cárcel, y ahora por causa de interpretar un sueño está como número 2 al mando de Egipto. Esto es bien interesante para nosotros, ¿ok? Quédate conmigo porque hay algo en la vida de José que nosotros podemos aprender y que tú puedes aprender
hoy. ¿Qué clase de promoción? O sea, ¿cómo Dios hace las cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de José para que quede plasmado en este libro, para que hoy en el 2023 nos enseñe verdades de cómo nosotros podemos romper patrones generacionales? Quédate ahí porque todavía no hemos llegado al verdadero asunto de esto. Y es posible que hoy tú te encuentres o tú creas que estás en una cárcel. Es importante que tú sepas que nosotros queremos dejarte saber que ese no es el final. Tú piensas que puede ser el final, pero ese no es el final. Cualquier cosa que tú estés enfrentando hoy, nosotros deseamos comunicarte, amigo mío, que hay esperanza en Dios. Cualquier problema, cualquier crisis que hoy parezca una cárcel alrededor tuya, escúchame bien, hay esperanza, no es el final. Y ahí llegamos a donde nosotros queremos aterrizar hoy y ver lo que ocurrió en la vida de José. Génesis 41. Porque ahora el faraón va a poner a José en una posición particular y le va a dar algunas cosas, algunos tasks, le va a dar entregar a su esposa. Escuchen, Génesis 41, versículos 45. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Zafenat Panea, para aquellos que están buscando nombre para sus hijos. Además, le dio por esposa a Asenat. Ahí tiene un nombre muy bonito, muy bello. Hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Era mejor dejarlo con José. De modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio de Faraón, rey de Egipto. Antes, escuchen bien esto, antes de comenzar el primer año de hambre, o sea, le vamos a dar un poquito de fast forward, pasaron los 7 años de abundancia. José hace un trabajo fenomenal, unas cosas increíbles, llena los graneros de Egipto hasta más no poder, y ahí viene este momento donde el hambre va a empezar. José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. El primero se llamó Manasés. Ahí tienen, más creatividad. Manasés, gracias, rey. Porque dijo, escuchen lo que dijo José: Dios ha hecho que me olvide de todos los problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Güey, páralo ahí, porque José empieza a hacer algo que no es el patrón que él vio en su familia. Número 1, él cuando piensa en sus hijos, no piensa en el dolor que produjo su pasado. Cuando él pensó en sus hijos, está pensando en el futuro que él ha de crear para ellos. Miren esto. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Él no dijo de Manasés: este va a ser mentiroso como mi bisabuelo Abraham. Este va a ser va a querer poner a él primero que a su esposa como su abuelo Isaac. No. José está diciendo: mis hijos serán diferentes a lo que yo he experimentado. Así que lo primero que José hace es que le pone, cuando mira a sus hijos, los va a recordar no con dolor, sino con esperanza y futuro. Y eso nos debe enseñar algo, porque nosotros, al igual que José,
Tenemos la oportunidad de ver a nuestros hijos y no pensar que ellos van a repetir los mismos errores que repitieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Nosotros tenemos la oportunidad de mirar a nuestros hijos y creer, sabiendo que si confiamos en Dios hay un futuro diferente para ellos al cual ellos vieron en su familia y probablemente tú y yo experimentamos. Tus hijos no tienen que ser y no tienen que recordarte el error de tus antepasados. Escúchame, interesante, él podía escoger continuar la historia familiar y tener varias esposas. Su abuelo tuvo 2 y su padre tuvo 4. Él escoge una esposa. Él rompe ese patrón relacional. Él podía repetir el pecado del favoritismo sobre sus hijos, pero él no bendijo a uno y no dejó de bendecir a otro. Él miró a sus 2 hijos y los bendijo por igual. José sabe, conoce los errores que cometieron sus antepasados, pero él está listo para no traspasar ese legado de pecado hacia sus hijos. Y es importante que nosotros veamos estas cosas, porque aunque son puntos pequeños, son cambios que Dios estaba haciendo en el interior de José que se veían en su exterior. Escúchame, vamos a seguir leyendo porque ¿por qué es esto importante para nuestras vidas hoy? Porque nosotros vemos a José, pero la invitación hoy es que nos veamos a nosotros mismos en el lugar de José y que así como Dios trabajó en la vida de José, nosotros tengamos la valentía y tomamos la decisión de que Dios trabaje en nuestras vidas hoy y que podamos mirar a nuestro pasado y que podamos ver la historia de José y que podamos pensar que en Dios nosotros podemos tomar decisiones similares a las que tomó José para que nuestro futuro y nuestro legado no se afecte. Y más importante aún, para que tu presente sea transformado por el amor incondicional de un Dios que te ama y que no quiere que sigas sufriendo las consecuencias de los pecados que tomaron tus abuelos, tus bisabuelos y tus padres. Escúchame, porque aquí vamos a notar que José logró dejar atrás los conflictos de su familia de origen. Vamos a ir, Génesis 42, seguimos leyendo. Cuando Jacob se enteró de que había alimento, Jacob, el padre de José que está allá, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose los unos a los otros? Todos un chorro de vagos. Si hubiese sido hoy, hubiesen estado jugando PlayStation, Netflix, un montón de cosas. En Instagram, Jacob igual, la Biblia no ha cambiado, las cosas no han cambiado, los nombres son diferentes, pero somos iguales, es la realidad. He sabido que hay alimento en Egipto, se entera Jacob. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó a Benjamín, el hermano de José, que el hermano de José se fuera con ellos porque pensó que podía sucederle alguna desgracia. Importante. ¿Tú te creías que el PTSD es un asunto de hoy? No, aquí está Jacob, PTSD también. Él no quiere que a Benjamín le pase lo mismo que le pasó a su hijo José. Él le dice: ok, pues si todos ustedes mueren, al menos yo me quedo con el favorito acá. Porque no se crean que Jacob aprendió la lección, que Jacob todavía tiene un favorito. Ya no es José porque está muerto en su mente, pero ahora es Benjamín. Y él dice: no, déjame acá por si acaso a ustedes le va mal por allá. Fue así como los hijos de Israel, Jacob, fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y él que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él,
se postraron rostro en tierra. Ok, wait. Vamos a llegar al momento donde José tiene la oportunidad, 13 años más tarde de que sus hermanos lo vendieron a un grupo de personas, tiene ahora la oportunidad de tener a todos sus hermanos arrodillados delante de él. Sus hermanos no saben que él es José, pero José sí sabe que ellos son sus hermanos. Y aquí esto es bien interesante porque José va a entrar en un momento bien chulo de tener a la gente que lo lastimó, a la gente que lo dañó, a la gente que lo vendió, a la gente que lo odiaba, arrodillados delante de él. Y él puede determinar la acción que ellos van a recibir. Él tiene esa autoridad. Así que veamos esta escena, porque imaginen esta escena de José viendo a lo largo de sus hermanos diciendo, ellos son, sí, ellos son, vienen por ahí. Tú te tratas de no, tú te tratas de no descomponer, pero ahí vienen tus hermanos, los que te vendieron, y se tiran. Y no podemos olvidar que cuando yo era joven, esto es lo que José vio en un sueño. Él vio a sus hermanos sirviéndoles. Y esto fue lo que causó en sus hermanos que ellos lo odiaran. Y ahora él está viendo y él está realizando que a sus 30 y pico de años, él está viendo el cumplimiento de un sueño. Pero él tiene una decisión que tomar, porque él puede tomar venganza o confiar que esto es parte del plan de Dios para su vida. Escúchame, porque yo no sé tú, pero si yo estuviese en esa posición, yo no sé si yo fuera José, qué yo hubiese hecho, honestamente. Porque los mismos sentimientos que tú puedes sentir después de escuchar esta historia, imagínate alguien que la ha vivido y que ahora tiene la oportunidad de tomar la justicia por sus manos con todo el derecho. Con todo el derecho. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tuvieras a tu agresor frente a ti? ¿Qué harías tú si tuvieses esa persona que lastimó tu integridad cuando eras un niño, arrodillado frente a ti? ¿Qué harías tú si pudieras tomar la justicia en tus manos de aquellos que te han lastimado el corazón y los causantes de las heridas más profundas que tú y yo tenemos? ¿Qué harías tú? La vida de José no es muy diferente a la nuestra. Está queriéndonos enseñar algo. Cualquier cosa negativa que haya pasado por tu mente tendría una justificación. Y también para la mente de José. Escúchame, estos son los panas que lo vendieron, que le hicieron creer a su papá que estaba muerto y ahora están arrodillados ahí delante de él. José pudo haber escogido continuar el patrón de destrucción en su familia. Y tú también puedes escoger continuar ese patrón. Es la realidad. Tú puedes escogerlo. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere para ti, no es lo que Dios quiere para mí. Escúchame. José tiene una decisión que tomar y es tener misericordia sobre sus hermanos. Y la misericordia es simplemente alguien que te hizo mal, no pagarle con mal, es pagarle con bien. Nada más. No es perdonar, es simplemente decir, no, mano, yo voy a tener misericordia. Y tú me pagaste por mal y yo no te voy a pagar con el mismo mal, sino que te voy a hacer bien. Miren la orden que da José. Él no se revela a sus hermanos. José dio también la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran sus provisiones para el viaje. Yo me imagino cuando los hermanos de José vieron que les habían puesto todo lo que ellos habían comprado y su dinero de vuelta.
Y es un acto de misericordia lo que José tiene con sus hermanos. Él dice, yo no voy a pagar de la misma forma en que a mí me pagaron. Y esta es una de las invitaciones que Jesús te hace en el día de hoy, cuando tú miras y piensas en aquellas personas que te han lastimado y que te han herido. Es Jesús diciéndote, tú no tienes que pagar de la misma manera en que ellos te pagaron. Pero tú puedes decidir pagar de la misma manera. Y eso es algo que nuestra cultura te va a enseñar muy bien. Ojo por ojo, diente por diente. Si te dan una bofetada, zúmbale rápido otra. Recuérdate que el que da primero, da 2 veces. Sí, eso está claro en nuestra cultura. Escúchame, porque tengo que avanzar. Jesús escoge bendecir en lugar de odiar, dar en lugar de retener, extender gracia en vez de juicio, bondad en vez de rencor, misericordia en vez de castigo. Jesús decide extender esa misericordia a sus hermanos. Escúchame, porque la historia no se queda ahí. José hace algo en la historia que no tenemos tiempo para contarla hoy, pero él manda a llamar a sus hermanos de nuevo y el hambre aumenta. Así que él los manda otra vez y ellos llegan. Porque José, yo me imagino que su corazón no podía dejar de preguntarse sobre su papá, sobre su hermano Benjamín, sobre la historia que ha pasado con mi padre. Eso él los trae de nuevo al lugar. Y yo no sé qué está pasando por tu mente, pero esto es lo que yo sé, que José creó nuevos patrones relacionales para él y su familia. Escúchame, porque esta es la escena donde él los llama por segunda vez y les dice estas palabras. José ya no pudo controlarse, Génesis 45, del 1 al 7, delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, dice que comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les dijo a sus hermanos. Les declaró a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano que ustedes a quienes vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Güey, páralo ahí. Vamos a analizar este asunto. Lo primero que José le dice es que se acerquen. Los hermanos, yo me imagino, si tú eres el hermano de José y tú de pronto te das cuenta que este es tu hermano, el que tú traicionaste, el que tú le metiste el cuento a tu padre y el que tú no sabes cómo va a terminar tu historia después de este momento, tú estás bastante asustado. Pero me encanta la expresión de José cuando le dice, acérquense. Y esas palabras a mí me resuenan tanto a la frecuencia de Dios para nuestros corazones y nuestras almas. Porque nosotros a veces estamos tan heridos. Y cuando nos paramos delante del Señor, nosotros pensamos que el Señor tiene un látigo para lastimarnos y el Señor tiene una voz suave y amorosa que nos dice, acércate a mí. No hay nada que tú hagas que pueda hacer que yo te ame menos. Yo te amo porque tú eres mi hijo, eres mi máxima creación. Te diseñé cuando estabas en el vientre de tu madre. Te creé con intención, con un propósito y a propósito. No corras, acércate.
acércate. Y esa frecuencia Dios te está hablando en esta hora. No sé de dónde tú vienes y de dónde eres, pero es el momento que tienes que entender que Dios no te está diciendo aléjate, que estás muy sucio y no puedo hablar contigo. Dios te está diciendo acércate, que tengo amor inagotable para ti y para 1000 generaciones. Él no le dijo, lárguense de mi vista. José les dice, acérquense. José le dice, tranquilo, mis amigos. ¿Se acuerdan las cisternas? Dios estaba en la cisterna. La esclavitud, Dios estaba allí en la cárcel. Dios estuvo todo el tiempo para que yo pudiera estar donde estoy hoy y salvarles la vida a ustedes. Escúchame, cuando tú miras al pasado, cuando tú decides caminar hacia el dolor, cuando tú decides enfrentar tus heridas de la mano de Jesús, tú vas a entender que todas aquellas cosas que te pasaron, que muchas de ellas fueron por decisiones de tus padres y que muchas de ellas fueron por decisiones tuyas, el único que puede transformar eso para bien se llama Dios. Y si tú miras al pasado con Jesús, yo te aseguro que va a ser doloroso, pero que vas a encontrar sanidad y libertad para ti y para los tuyos. No tienes que temer. José había tomado la decisión, escúchame, de perdonar. No solamente de tener misericordia para sus hermanos. Él había tomado la decisión de perdonar su ofensa. Él ha tomado la decisión de amarlos por encima de que ellos lo habían vendido y los habían traicionado. Y mi pregunta para ti y para mí hoy es, ¿habrá alguien que cuando tú escuchas este mensaje viene a tu mente y te recuerda que necesitas ir y perdonar? Que no basta con solamente tener misericordia, que necesitas revelarte y tener conversaciones profundas, tener conversaciones reales y vulnerables, en donde expreses el dolor que has enfrentado y en donde puedas perdonar. Escúchame, porque esto se escucha muy difícil y lo es. Es imposible que lo puedas hacer solo. Por eso necesitas la ayuda de Dios. Y por eso tú estás aquí hoy. Porque no venimos a decirte que esto es un asunto de práctica personal. No venimos a decirte que esto es un asunto de que tú eres fuerte y que tú lo puedes lograr. Venimos a decirte que no estás solo. Que si decides correr hacia el dolor y sanar tu pasado, Jesús va a estar contigo. Y que puedes sanar. Puede ser doloroso, pero puedes sanar. Escúchame bien, puedes sanar. Imagínense la culpa y la vergüenza que están enfrentando los hermanos de José. Cuando se dan cuenta que este es su hermano, el que ellos vendieron. Este es el hermano que les llenó los caballos de trigo, o lo que sea que fueron los burros, los caballos, se los llenó de trigo y le puso los chavos ahí. Este es el hombre que decidió pagarles bien por mal. Y ahí están, de frente. José enfrenta su pasado y va hacia el dolor. ¿Qué clase de cátedra? Lo que pudo haber sido la escena perfecta para que José perpetuara los patrones relacionales que vivió y vio. Lo que pudo haber sido un claro momento para repetir a sus hermanos lo mismo que ellos le habían hecho a él y para que pagaran por todo el mal que le habían hecho. Él decide, no, yo los voy a perdonar. Spoiler alert. Porque esto que está haciendo nuestro amigo José es exactamente lo que hizo un caballero que se llama Jesús de Nazaret hace 2000 años atrás, cuando dejó el cielo para venir a la tierra, para vernos a cada uno de nosotros en nuestro peor momento,
cuando nosotros no podíamos pagar nuestra deuda, cuando nosotros no podíamos hacernos buenos a nosotros mismos, cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, el mismo Dios bajó del cielo, se hizo hombre, caminó entre nosotros y pagó la deuda por ti y por mí. Y ahora nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados por alguien que no nos hizo nada. Nosotros le hicimos a Él y Él no nos pagó mal. Bien, no nos pagó mal por nuestro mal, nos pagó bien por el mal que nosotros le habíamos hecho a Él. Es José representando la vida de Jesús. Y es por eso que te digo que no puedes hacerlo solo. Porque tú no eres Jesús, ni yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Si tú te acercas a Jesús y si tú pides su ayuda, y si tú lo invitas a caminar contigo y en el camino de convertirte en un discípulo, lo tomas de la mano, entonces a través de su Espíritu Santo, a través del amor que lo llena todo, entonces tú y yo podemos aprender a perdonar. Podemos aprender a extender misericordia a aquellos que nos han hecho mal. Escúchame bien. Quiero dejarte saber algunos de los patrones relacionales que José rompió. Mira, ya te dije que pudo haber escogido tener muchas esposas, pero escogió una. Pudo haber sido la víctima más grande de esta historia, pero no escogió ser una víctima. Escogió enfrentar su pasado. No solamente eso, decidió irse en contra de todos los estándares humanos que hay. Y teniendo toda la oportunidad de vengarse, escoge perdonar. Él se estaba convirtiendo en alguien nuevo. Y yo me imagino que tuvo que ver mucho con los momentos en la fosa, tuvo que ver mucho con los momentos en la cárcel, tuvo que ver mucho en los momentos donde pensó, como tú y como yo hemos pensado, que Dios no va a llegar, que el plan de Dios no se va a cumplir en nuestra vida. Tuvo que ver mucho con esos momentos de frustración en donde probablemente José le dijo: Dios, pero te has olvidado de mí. Y Dios le decía: no me he olvidado de ti. Tengo un plan para tu vida. Escúchame, porque es importante que hoy tú lo mires y mires tu pasado, para que entiendas que si no vas allí, que si no decides mirar a tu pasado, no vas a poder convertirte en un discípulo de nuestro Maestro Jesús. Y esto es fuerte, y yo lo sé, y es una invitación dura. No te estamos diciendo que la tienes que tomar hoy, te estamos diciendo que va a estar tocándote a la puerta todo el tiempo. Número 3, José permitió que Dios transformara su pasado en bendición para él y para los otros. Escúchame, hay un momento en nuestro discipulado con Jesús que nosotros tenemos que decidir no actuar de la misma manera en que actuaron con nosotros. Y mirar a Jesús y pedirle su ayuda para que nos ayude a actuar diferente. Es una decisión que le tenemos que dejar a Dios para que Dios nos transforme y pueda cambiar nuestro pasado y las maldiciones que hemos enfrentado en bendiciones que no solamente afecten tu presente, sino que afecten tu futuro y las próximas generaciones, tu vida y la mía. Mira, para ponértelo lo más sencillo que puedo hacerlo, José tenía 11 hermanos. Y la descendencia de Jesús no vino por la línea de José, vino por la línea de Judá, que es uno de los hermanos que lo traicionó y lo tiró al pozo. Esa es la línea que trae a Jesús al mundo. Si José no hubiese perdonado a sus hermanos y si él hubiese decidido actuar de la misma forma en que sus hermanos actuaron con él, Jesús no hubiese llegado a este mundo. Ahora bien, tú me dices: claro, ya, Dios es soberano, Dios puede hacerlo de otra forma. Claro que sí.
Claro que sí. Si José se hubiese equivocado, pues Dios hubiese utilizado a otra persona. La pregunta es cómo esto te enseña a ti y a mí. Porque tú y yo no sabemos las decisiones que estamos tomando hoy cuando decidimos perdonar, cuando decidimos sanar, cómo afectan a nuestros hijos y cómo afectan a nuestros ofensores y cómo afectan el futuro de aquellos que dependen de las decisiones de los ofensores que te hirieron. Pero cuando tú y yo decidimos ir y sanar, entonces nunca sabremos cuánto eso afectó. Pero en el caso de José sabemos que si José no hubiese perdonado a sus hermanos, Jesús no hubiese llegado por esa línea. Así que las decisiones que tú tomas, amigo mío, no solamente te afectan a ti, sino que afectan las decisiones, las personas y el futuro de aquellos que están alrededor tuyo. Mira, aquí nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿qué patrón, qué forma de relacionarte con los demás crees que Jesús desea transformar en tu vida? Escúchame, porque aquí es donde se hace esto bastante personal. Porque cada uno de nosotros tiene un pasado. Y a veces, como ya sabemos y he repetido muchas veces, es difícil mirar hacia él. Yo quiero hablarles del mío, de donde yo nací. Yo nací y crecí en Cuba. Una cultura muy machista, en donde desde muy pequeño vi cómo mi abuelo y mi padre tenían en poco la figura de la mujer. El alcoholismo, la infidelidad, el juego al azar eran parte de mi entorno. A consecuencia de esto, mis padres se divorciaron cuando yo tenía apenas 3 años. Y ya sabes, todos sabemos, 67% de los que estamos aquí hemos enfrentado el divorcio en algún momento. ¿Sabes lo que esto trae a la vida de cada uno de nosotros que hemos pasado por ahí? Las inseguridades, los rencores, los temores, la falta de identidad, todas a causa de decisiones que yo no tenía control de ellas. Era muy fácil predecir mi futuro. Niño promiscuo, rencoroso, ambicioso, egoísta, desconfiado, mujeriego, lleno de máscaras y temores por el futuro. Pero Dios estaba. Y aunque todos esos momentos de dolor ocurrieron en mi vida y posiblemente tú tienes los tuyos, Dios estaba. Y a los 14 años, en una iglesia que invitaron a mi madre, allí llegamos nosotros. Y ese día fuimos abrazados por el amor incondicional de un Dios que yo no tenía la menor idea de lo que, de quién era, de cómo era, absolutamente nada. Pero llegó a mi rescate. Y allí tomó mi dolor, mis heridas, mi vergüenza, mi tristeza y la transformó para siempre. Pero eso escucha lindo, pero esto es como se ve en la práctica. A mis 16 años yo sabía cuál era mi próximo paso. Mi próximo paso era ir a Cuba y tener una conversación con mi papá. Porque si yo había tenido y había recibido el perdón de mis pecados, si yo había empezado a sanar mis heridas, entonces cuando tú eres perdonado y Dios te está sanando, lo único que tú puedes hacer es extender ese perdón a los demás. Pero muchos de nosotros no vamos al paso práctico, lo dejamos en la teoría. Pero quizás algunos de ustedes necesitan entender que esto tiene un paso práctico. Y tú tienes que ir a aquellos que te causaron dolor. Y yo fui donde mi papá y le dije, ¿sabes qué, viejo? Estas cosas no estuvieron bien. Estas cosas me lastimaron. Estas cosas que tú le hiciste a mi mamá no estuvieron bien. Y yo no las quiero repetir. Pero yo no vine hoy para juzgarte. Porque un día alguien me dijo, acércate. Y yo me acerqué. Y yo quiero que tú te acerques y que tú recibas de tu hijo
el perdón por tus malas decisiones. Y en esa conversación cambió nuestro futuro relacional. Rompimos con lo que iba a ser una relación rota. Así que es posible, escúchame bien, es posible transmitir un legado espiritual diferente al que recibiste, rompiendo patrones relacionales con Jesús. ¿Qué tal si te pones de pie? Ahí donde estás. Pablo, en su disertación en la carta de Efesios, dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. En Mateo, Jesús dice estas palabras: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. En Colosenses, Pablo también vuelve y lo recalca: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. En este lugar habemos dos tipos de personas: aquellos que hemos tomado la decisión de convertirnos en discípulos de Jesús. Escúchame bien, porque quiero hablar contigo para terminar. Si tú has tomado la decisión de convertirte en un discípulo de Jesús, entonces esto no es una opción. Necesitas mirar a tu pasado y necesitas perdonar. Necesitas observar las heridas que hay en tu corazón y necesitas ir allí y perdonar. ¿Sabes por qué? Porque has sido perdonado. Porque has sido recibido en los brazos de un Padre. Y número 2, es posible que tú estés aquí también y tú digas: Jazz, no me hables de perdón. Y si tú estás ahí, ¿qué eso significa? Que para perdonar, primero necesitas recibir el amor de Dios. Y estás en un lugar seguro para eso. Puedes recibir el amor de Dios en tu vida y puedes recibir su perdón hoy. Si tú no sabes cómo perdonar, es muy probable que no hayas sentido lo que se siente ser perdonado. Y si tú estás ahí, nosotros vamos a cantar. Y mientras cantamos, lo que te vamos a pedir es que, ya sea que te quieras convertir, que hayas tomado la decisión de ser un discípulo y necesites mirar al pasado y no sepas cómo hacerlo, esta oración es para que el Señor te dé la fuerza para mirar al pasado, para que a través de esta oración lo tomes de la mano y camines hacia el pasado con Él. Y segundo, si estás aquí y necesitas recibir esta oración por primera vez, para que el amor incondicional de Dios te abrace hoy, bienvenido a casa. Estás en un lugar seguro. Y mientras nosotros cantamos, vamos a abrir este lugar. Y tenemos unos 5 minutos más. Y lo vamos a hacer porque hoy es un día importante para ti y para tu futuro. Hoy es el día en donde tú decides romper los patrones relacionales que te han atado por generaciones. No por tus propias fuerzas, sino porque decides confiar en Jesús, en aquel que venció la muerte y resucitó al tercer día. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Señor, tú eres el que llama. Así que yo te pido que tu frecuencia de amor empiece a llamar a tus hijos. Aquellos que están lejos. Aquellos que están perdidos. Aquellos que se sienten hoy como los hermanos de José. Con vergüenza, con culpa. Y quizás sienten que van a enfrentar juicio delante de ti. Señor, que hoy tú les recuerdes que tú no tienes juicio. Tú tienes una palabra amorosa que dice: acércate a mí. Que lo que tengo es amor incondicional para ti y para todos los tuyos. Señor, que mientras cantamos, tú invites a eso y que ellos pasen aquí al frente
confiado. Si estás en el overflow, si estás aquí, pasa confiado. Queremos orar contigo. No estás solo, queremos abrazarte. Y si tú estás aquí y necesitas tomar la decisión de perdonar y no sabes cómo, también queremos orar para que el Espíritu de Dios te ayude y te guíe. Señor, te damos gracias. Tú eres suficiente. Gracias.